¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a College 360, bienvenidos a la misa de los domingos, o lo que es lo mismo el College Devotion. Y hoy traigo un jugador muy interesante que me gusta mucho, que ha tenido una carrera NCAA de las que nos gustan, 5 años, uno se lo pasó casi sin jugar por lesión, los 5 años a muy buen nivel, llevando a su universidad a estar en el panorama nacional, pese a que solo entraran al Mandes en un año. Y no es nada más ni nada menos que, como habéis podido ver, que el bueno de Tres Tinkle, el exjugador de Oregon State, que llega a Mombus Obradoiro después de un tiempo en Europa, ¿no? Creo que ya 1 o 2 años en Europa, llega a un Obradoiro que necesitaba un jugador de este perfil y desde luego que es un jugador muy interesante que ya se veía en su época de NCA, que si no tiene oportunidades en la liga, o sea, en la NBA, claro, iba a estar en Europa seguro, porque es un jugador, a mí desde luego me tira de tres, sabe generarse sus propios tiros, defensa juega para su padre, con lo cual ahora hablaremos también de lo que significa eso. Jugador muy listo, con una inteligencia muy interesante para su edad y desde luego que es un jugador, es una apuesta muy valiente de Oradores que a mí me parece que puede salirles muy bien. ¿Y por qué decía lo del entrenador? Porque al final el entrenador es Wes Tinkle, su padre, ya sabes, el bueno de Tinkle, jugó en España, como ya sabes, perdón, Wayne Tinkle, que he dicho Wayne Tinkle, que ya jugó en España en bastantes equipos, por cierto, en la época de los 90 ya pues medianamente se sabe y sabe cómo es la ACB y seguro que a su hijo le ha dado bastantes consejos. ¿Cómo era su padre como entrenador? Que siempre nos gusta hablar de su época NCA. Bueno, pues su padre como entrenador era un entrenador muy exigente, que aprieta mucho en defensa, que dejaba luego en ataque bastante más libertad, pero en defensa era un entrenador de los que le gustaba apretar, que era un equipo... Oregon State sigue siendo un equipo muy aguerrido, que aprieta mucho en defensa, que es muy difícil jugar contra ellos por la intensidad que te exigen. Luego, hay que hablar de Tinkel, porque de Tinkel padre entrenador. ¿Por qué? Porque es que en la época de Tres Tinkel probablemente fueron las mejores épocas de los últimos años, es decir, 20, 30 años, en cuanto a reclutamiento. ¿Por qué? Porque los hermanos Stephen y Ethan Thompson llegaron a la universidad en varios años y todo esto estuvo marcado porque su padre era asistente de Wayne Tinkle en Oregon State. O sea, fichó a Steven Thompson Sr. prácticamente con la llegada del primero de sus hijos. Y esto hizo que, claro, pues gente top 100 del país, como los hermanos Thompson, o sea, primero llegó Stephen, luego un par de años después llegó Ethan. Tres Tinkle también eran top 100. Luego al año siguiente llegó Ja'Cory McLaughlin, otro base que también era top 100. Luego vino gente como Kendall Manuel, Drew Banks. Bueno, fue la mejor época reclutadora de Oregon State de prácticamente los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque es que 5 jugadores de esos top 10 de la historia de reclutes más altos de la historia de Oregon State son de esas épocas. Los Thompson, Trinkel, McLaughlin, todos, Kendall Manuel, todos estos están dentro del top 10 de mejores recruits de la historia de Oregon State. Y esto hizo, claro, que el equipo, pues, estuviera en el panorama nacional prácticamente todos los años de Tingle. ¿Por qué? Porque es que su primer año, en el cual es el único que no juega todos los partidos de titular, pues había un tal Gary Payton II, actual jugador de la NBA, que seguro conocéis, que era el líder de esta Oregon State. Es que la Oregon State de Gary Payton II consiguió meterse incluso al Madness, perdiendo en primera ronda contra VCU en un partido, la verdad, bastante dominado por las defensas, como podéis imaginar. Y era un equipo que estaba en el panorama nacional, porque Tinkel consiguió meterlos en el panorama nacional. O sea, ya lo de tener a Gary Payton segundo, evidentemente hacía que estuvieran ahí, por lo que representaba también, ¿no? Por ser quién era hijo de y todo. Pero claro, al reclutar a más gente, pues Oregon State, visto lo visto, ¿no? Parece mentira después de todo lo que ha pasado en la Pac-12 en las últimas semanas,
Oregon State estuvo arriba en la Pac-12 y estuvo en el panorama nacional. Sí que es cierto que los años de en medio no hizo prácticamente nada, porque el año que se lesiona Tres Tinkel, que juega solo 6 partidos, los cuales promediaba 20 puntos, 8 rebotes por partido, el equipo no gana prácticamente, ganó 5 partidos en todo el año, un récord de 5-27, 1-17 en la Pac-12, que para tener jugadores como Thompson, como Evans y compañía, es un asterisco en la carrera del bueno de Wayne Tinkle, que empieza a estar, yo creo que cuestionado pese a ser una institución allí en Oregon State. Luego ya los siguientes años sí que tuvo récords de más del 50% mínimo ganados. Lo que pasa que tampoco llegó a 20 victorias. Al final Tinkle ganó partidos, estuvieron en el panorama nacional por lo que representaban, pero no ha tenido grandes temporadas también porque Oregon State y la Pac-12 también era muy difícil. O sea, aquella Pac-12 no es la misma de la de hoy. No, bueno, la de hoy es imposible porque solo quedan 4 equipos, pero la Pac-12 de hace 1 o 2 años no tiene nada que ver con aquella Pac-12 en el cual estaban UCLA y USC como siempre, estaba Oregon, estaba Washington, Colorado también daba guerra, Arizona State. Bueno, era una diferencia que te metía perfectamente a 5 equipos en el Madness. Por eso no llegó a tener nunca, eh, sí, no, nunca llegaron a tener una temporada de más de 20 victorias o incluso conseguir 20 victorias por la dificultad del calendario que tenían también. Porque talento, como habíamos dicho, jugadores tenían. Y es que pese a que tenían ese talento, o sea, Tres Tinkle era el alma de este equipo. O sea, es que no había más. O sea, al final el equipo jugaba a lo que decía, a lo que quería Tres Tinkle. Al final con Gary Payton segundo el primer año sí que Gary Payton segundo a todo, pero ya se juntaba con Trinkel y ese año fue el que hicieron Madness. Les faltaba, digamos así, les faltaba otra pieza más importante que les hiciera subir el nivel. Se fue Gary Payton segundo y ya el equipo le faltaba otro líder, digámoslo así, porque los Thompson sí metían muchos puntos, pero al final no acababan de ser lo que se esperaba de ellos, grandes estrellas NCA, quitando solo la anotación. Y por eso, bueno, pues se pisó Madness un año, pero quedó en el debe eso, ¿no? Que a lo mejor haber estado, pues eso, top 5, top 6 en la Pac-12, que solo estuvieron un año. Y eso es el debe de Tinkle. Claro, o sea, hemos dicho que estaba rodeado de estos jugadores, claro, Tinkle promedia más de 17 puntos por partido en todas sus temporadas. Dando la Freshman, que promedió 13 puntos, 5 rebotes, el resto son una locura. Primero en minutos, porque promedia más de 35 minutos por partido en las últimas 3, sin contar la temporada de la lesión, por supuesto, que ahí promediaba 35 minutos, pero 20 puntos, 8 rebotes, lo que hemos dicho. En las últimas 3 promediaba más de 35 minutos por partido, sobre 40, que aquí hay que recordar que la NCAA son 40 minutos. Y claro, es que sus promedios son de 17 puntos y medio para arriba, o sea, con la temporada pico que fue la temporada junior en 20,8 puntos por partido, 8 rebotes, 4 asistencias, que esa fue su gran temporada. Fue su gran temporada estadística de Tres Tinkle. Y el resto han ido así, porque él era el máximo anotador, máximo reboteador, casi estaba ahí siempre peleando por ser el máximo asistente también. Vamos, el all-around player del equipo. Este nivel de asistencias también tiene que ver con lo que os he dicho, que lee muy bien el baloncesto, tiene un basketball IQ muy interesante y muy bueno. Y esto hace también que sea un jugador, vamos, una apuesta muy interesante de Obradoiro que siempre suele hacerlas y le suelen salir bastante bien. Un dato que no hemos dicho, bueno, que os he dejado caer al principio, es lo del tema de la intensidad defensiva que marcaba su padre Wayne Tinkle en Oregon State. Y esto se puede ver en las estadísticas y en los robos. O sea, es que ha promediado más de robo y medio por temporada en sus 4 años en Oregon State. Lo cual quiere decir que evidentemente es un jugador intenso y también no va a ser el típico 3-4 tirador que solo se va a dedicar al catch and shoot. O sea, este es un jugador que te va a aportar muchas más cosas en la pista. Sí que es verdad que sus porcentajes de 3 en la universidad
no llegaron a ser del todo buenos, ¿no? Su mejor porcentaje fue el 34% de su último año, lanzando 33% en prácticamente el resto de años. Estaban un poquito para mejorar, pero bueno, a ver, al final tenéis que entender que es que él junto a quizás Stephen Thompson y luego Ethan Thompson en anotación, eran ellos solos. O sea, es que toda la defensa se centraba en él y él también pues tenía que doblar el balón, tenía que dar pases para los que estaban solos y lo hacía, ¿no? Muy interesante, entonces... Desde luego es un jugador que me apetecía muchísimo hablar porque es de los que nos gustan, lo que hemos dicho, 4 años allí, ha ido mejorando año a año en sus minutos, tanto en pista como sus números, como ser un jugador reconocido a nivel del panorama nacional en Estados Unidos. Y desde luego era un jugador que tarde o temprano iba a pisar Europa porque se veía que a lo mejor para NBA no llega, pero este puede ser un jugador muy diferencial en Europa. O sea, yo creo que va a tener mejor carrera incluso que el padre en Europa. Y mira que estuvo años aquí en España. Desde luego que ojalá poder seguir y ver a Trestinkel muchos años en la Liga ACB, porque sería sinónimo de que las cosas le van bien. Y es un jugador que ya hemos dicho que nos encanta. Hay que recordar que superó los 2000 puntos anotados en Oregon State. Y además creo que fue superando a Gary Payton segundo. O sea que es un jugador anotador. Lo que hemos dicho en Oregon State lo era todo. Desde luego que llega a Obradoiro, un equipo que me gusta mucho de ACB, que al final siempre está ahí arriba. Desde luego que es un equipo de los que molan, sin tanto presupuesto como otros, siempre está ahí. Desde luego Obradoiro, ¿a quién no le cae bien Obradoiro? Es que es imposible que le caiga mal a alguien Obradoiro por todo lo que ha conseguido durante los últimos años. Luego, con un fichaje como este, a mí desde luego me tienen... Les voy a echar un ojo todo el año porque, bueno, de Trestinkel, o sea, nos cantó en la NCA. Echamos de menos que Oregon State esté tan abajo en la Pac-12, que no haya conseguido prácticamente recuperarse de aquella época, porque al final es que ni en reclutamiento ni en nada ha podido el bueno de Tink, el padre, reflotar el programa. Y desde luego que una pena ver a Oregon State ahí tan abajo, pero bueno, nunca se sabe si puede reflotar todo y en una nueva conferencia, si llega o si vienen otros equipos a la Pac-12, pueden mejorar en unos años. Que nada, hasta aquí un poco la vida y obra de Tres Tinkle en la NCAA. Ya sabéis, 4 añitos en Oregon State siendo líder, siendo un jugador importante en la Pac-12 Conference, cuando la Pac-12 Conference era algo serio, era la Power 5 evidentemente, y no era la peor de los Power 5 con diferencia. Era una conferencia que estaba ahí top 3, top 4 del país. Y que nada, poco más para la misa del domingo. 13 minutitos de la vida y obra de Wayne Tinkle, de Tres Tinkle, perdón. Ya sabéis, darle a me gusta al vídeo, ponernos comentarios, seguidnos en YouTube, en Twitter, en Instagram, todas las plataformas, ya sabéis, en iVoox. Y nada, la NCA sigue, como siempre, y como en este mes de agosto caluroso en College 360. Semana que viene vuelven las memorias, sigue Jairo con el Man desde el 96. Siguen los Summer Tours, ya sabéis, tocará hablar de Oklahoma State, de Iowa, de TCU, o sea, vamos a hablar ya de Power Six. Y luego queda un programita interesante de las previas del verano, que no desvelo lo que es, porque es un tema también interesante. Y nada, seguimos en agosto ya en la cuenta atrás para el top 50, esas previas que van a llegar en College 360. Para los que no lo sepáis, ya sabéis. Y para que los seguís, si sois más editores, ya lo sabéis. 50 mejores equipos, un vídeo entre Jairo y yo hablando de cómo va a ser la temporada. 15-20 minutitos, rápido, súper refresco. Y nada, sin ser la prosa y una hoja que a lo mejor se puede hacer más pesada leyendo al almanaque por 17 euros, todo ese contenido a lo mejor incluso mejor y no porque seamos aquí flipados, sino porque vemos las cosas. Vais a tener ese vídeo fresco de 15-20 minutitos de la previa de un equipo en College 360 a partir de septiembre, ya sabéis, en la casa de la NCA. ¿Dónde si no? En College 360. Hasta luego.